Muchas gracias, señor presidente en funciones. Yo quiero ser muy enfático. Lo primero es como aclarar algunas situaciones antes de dar como mi intervención. Lo primero es decirles que yo entiendo muy bien el papel de la Secretaría o todo lo que se encarga en el departamento de hablar de seguridad. Yo entiendo lo difícil, lo complejo. Son 125 municipios, sin mucha, digamos, situación de maniobra, con varios departamentos de policía, con varias situaciones. Entonces, lo primero es decirles, entiendo la complejidad, entiendo la situación, pero yo creo que estos espacios aquí es para que revisemos y podamos hacer como propuestas, porque hay cosas que no están funcionando. Y no quiere decir porque no haya un esfuerzo de usted, doctor Luis Fernando. Yo le digo, usted hace un esfuerzo enorme, pero a veces yo creo que los esfuerzos tienen que estar acompañados de críticas constructivas que permitan un mejor desarrollo. Yo siempre voy a decir y siempre voy a sostener que las críticas de manera correcta, de manera argumentativa y fundamentada, generan siempre un mejor desarrollo. No sirve, doctor Luis Fernando, que todos aquí le digan que va muy bien Antioquia cuando la realidad y la percepción de la ciudadanía en materia de seguridad es que no. Eso lo tenemos hoy claro, tanto en realidad como en percepción. Hoy la seguridad en el departamento de Antioquia no está bien. Y no está bien no por su culpa, no por su esfuerzo, sino que hay algunas cosas que, como dirían muchos, pues se va de alguna forma del asunto de la mano. El debate hoy, doctora Verónica, es sobre un centro de analítica y tiene que ver con la utilización de las herramientas para la prevención del delito. Y por eso me voy a enfocar, pero quería hacer primero esa claridad antes de enfocarme en la herramienta. Lo primero, las herramientas de análisis de datos o análisis de prevención del delito no son nuevas en el mundo. Hace muchísimo tiempo están, incluso ILANUT, que es el Instituto para el Desarrollo Latinoamericano en la Prevención del Delito, ha publicado varios informes, lleva más o menos 23 informes acerca de cómo es el procesamiento de datos frente a esa situación. Yo veo que nosotros en el Centro de Analítica estamos como en el primer informe y, insisto, ya tenemos 23 informes de ILANUT que revelan también que hay otros datos que deberían tener o ser en cuenta y eso no lo estamos ejecutando. Lo primero, o lo segundo en este caso, y es, cuando se va a hablar de un asunto de delito o de prevención del delito, hay que tocar, a mi modo de ver, 4 puntos, pero no solo a mi modo de ver, sino los estándares internacionales. El preventivo, el reactivo, el tratamiento y la reparación. Son 4 elementos fundamentales para poder tener un análisis de datos coherente y un análisis de datos, digamos, de alguna forma que tenga esa capacidad. ¿Por qué lo digo? Porque todos los sistemas deben estar de acuerdo en esa forma. O sea, aquí hay un sistema muy reactivo, pero que es un sistema que carece mucho de lo preventivo y así lo hemos visto incluso en los aportes presupuestales. Además del derecho de petición y el debate de control político que hizo la doctora Verónica, yo hice un segundo derecho de petición preguntando cómo estaban las estadísticas de seguridad en el departamento de Antioquia, que agradezco me hayan respondido a tiempo. Y es que un mecanismo no se puede digamos, fundamentar o no se puede vigilar o hacerle control político si no es con los datos. Observamos que desde el año 2020 al 2021 las cifras en materia de delitos o comisión de delitos han aumentado, mientras que la inversión, por ejemplo, en materia del área metropolitana, por ejemplo, llega a los 26.000 millones de pesos entre el año 2020 y el 2021. La pregunta es, ¿está funcionando la inversión? Sí, la gobernación está invirtiendo en seguridad en el departamento de Antioquia. ¿Está haciendo la estrategia correcta? Sí. ¿Pero está funcionando la estrategia? No. Ese es el problema. Y el problema es que en materia de comisión de delitos, todo
prácticamente casi el 60% de los indicadores entre el año 2020 y el año 2021 ha aumentado. Estamos hablando de que incluso los delitos sexuales pasaron de 4.386, los homicidios que ya lo han referenciado, pero también los hurtos, todos esos delitos han tenido un incremento casi del 20 al 15%. Entonces muchas de las situaciones, por eso de alguna forma la ciudadanía pues en razón se queja de que estos delitos han aumentado. Pero esa es la realidad. El punto es, bueno, ¿qué podemos hacer para poder potencializar un poco más, doctor Luis Fernando, esta actividad y esta herramienta? Yo le propongo que dentro del Centro de Analítica primero se actualice con los estándares internacionales. Uno de ellos es, insisto, ILANUT, que es pues la entidad para prevención del delito y tratamiento del delincuente de las Naciones Unidas. Ahí hay varias situaciones, por ejemplo, que ahí no están. Por ejemplo, nosotros tenemos que empezar ya a medir la violencia intrafamiliar. Recordemos que la violencia intrafamiliar ya se volvió un delito que cada vez está aumentando y está provocando feminicidios. Entonces, ese tipo de delitos hay que hacerle un tratamiento distinto, un tratamiento diferenciado y tiene diferentes protocolos. Entonces, primera propuesta, porque la realidad la conocemos todos. La primera propuesta es que el Centro de Analítica no solo tenga un asunto reactivo, no solo es pie de fuerza, hay que hacerlo preventivo, reaccionario, con tratamiento y con reparación. Hay que hacer un proceso de justicia restaurativa dentro del Centro de Analítica que mida realmente entonces cuántos de esas personas que han salido después de la privación de la libertad, que incluso en muchos países ya han sido desmontados, hay que mirar cómo podemos hacer un sistema de justicia restaurativa. Y yo creo que la Gobernación de Antioquia tiene la capacidad para ello. Todos los delitos, señor secretario, deben de tener un protocolo distinto. Incluso Naciones Unidas ya ha revelado que cada uno de los delitos son de tratamientos completamente distintos y todos no se activan con pie de fuerza. O sea, nosotros tenemos que separar, una cosa es reaccionar frente a un delito de estructura criminal y otra cosa es reaccionar ante un delito de hurto. No es lo mismo. Y frente a eso existen protocolos y existen formas de bajar las estadísticas, pero tiene que ser preventivo, tiene que ser reaccionario de una forma distinta. Lo que a veces yo me pregunto es, si esto ya está inventado, si esto ya hay muchas partes que lo dicen, ¿por qué nosotros seguimos prácticamente con el modelo de 1980 y de 1990, donde hace mucho en los congresos de prevención del delito que se hacen de Naciones Unidas, hace mucho tiempo ya están abolidos? Y si alguien de alguna forma no lo ve, es porque en algún momento tanto los ministerios prefirieron los negocios de las cámaras de seguridad, de muchas de las cosas de estas, para generar unos negocios con la seguridad. No les estoy diciendo a ustedes, sino la estructura del Estado. La estructura del Estado a veces sigue con ese modelo de 1980 y de 1990 porque privilegia un negocio. Insisto, si ustedes quieren bajar las estadísticas, están haciendo lo incorrecto. Están haciendo lo incorrecto en algunos delitos, están haciendo lo correcto en los delitos reaccionarios, pero en los delitos que tienen que ver con más la prevención, más el tratamiento y más la reparación, pues tiene que haber un hincapié mayor. Ejemplo, dentro del Centro de Analítica no se miden los delitos adolescentes. Estamos dejando a un lado generar una prevención correctiva, una prevención desde antes de que se cometa el delito, frente al asunto de los adolescentes, pero no solo de los adolescentes, también los delitos de género. No se está midiendo en el Centro de Analítica los delitos de género, o sea, no se está haciendo una acción puntual. Hoy muchos de los delitos en Colombia han cambiado en que no solo el homicidio afecta, hay otros tipos de delitos que son también muy importantes analizar y que deben tener unos protocolos distintos y especiales. Para terminar, señor presidente, para terminar, 2 minutos más,
Gracias. Yo creo que lo más importante o lo último es que nos tenemos que focalizar en qué queremos. Que no hayan hurtos o que hayan más capturados por hurtos. ¿Sí? Y lo repito, ¿qué queremos como sociedad en Antioquia? Que no hayan hurtos o que hayan más capturados por hurtos. ¿Listo? Porque las opciones son completamente distintas. Y les reitero, o sea, esto es un tema que a mí me apasiona, toda mi vida lo he estudiado. Yo soy abogado, especialista en penal, tengo 2 maestrías en prevención del delito en Argentina, estoy terminando mi doctorado solo en tratamiento penitenciario en Argentina y esto es un tema, he escrito 5 libros de tratamiento penitenciario, entonces es un tema que a mí me gusta muchísimo y ese es el punto, que cuando estamos en estos espacios, yo creo que ya existen herramientas, ahorita lo mencionaban de Europa, en Europa los observatorios no funcionan como ustedes los tienen. Los observatorios como el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Cataluña, que lo conozco muy bien, o el Observatorio frente a las torturas y violencias estructurales de la Universidad de Barcelona, funcionan completamente distintos por el profesor Iñaki Rivera, pero también Zaffaroni en Argentina ya ha dicho que los observatorios tienen que tener un lado de la ciudadanía, si no, no funciona solo simplemente el asunto institucional. Y les digo por qué, no solo porque hay errores dentro de la estructura institucional, sino que también hay muchos delitos que se cometen dentro de la institución y esos tienen que estar de alguna forma separados. Entonces, insisto, hay que hacer acciones para prevenir el delito, para reaccionar frente a un delito más mancomunado, para hacer un tratamiento del delincuente, pero tercero, para también generar una reparación a la víctima. Todo ese espacio, que es muy grande, debería ser la apuesta de la Secretaría de Seguridad y del Centro de Analítica. No sirve una herramienta, ya va a terminar, presidente, no sirve una herramienta que simplemente cometa los mismos errores de hace 30 años, que simplemente diga cuántos delitos se cometieron, en qué región se cometieron, cómo fue que lo torturaron, todo eso. Ese asunto de análisis digamos, del fallecido o de quién lo mató, ya lo hemos pasado hace más de 40, 50 años en los estudios criminológicos. Hay que avanzar en cómo prevenir los hurtos y no simplemente lo que la sociedad pide a veces, es que hayan más capturados por hurtos. Lo que necesitamos en Antioquia y en todo el país es que no hayan hurtos. No nos sirve simplemente el baje o el asunto de mermar la estadística, no. Yo creo que nosotros tenemos que ser de vanguardia y mirar las posibilidades de mermar, es que no hayan hurtos y no simplemente fiscalizar la institucionalidad porque hayan más capturados por el delito de hurto. Insisto, se puede aplicar en todos los otros escenarios. Espero sea un aporte y también les digo, secretario, les vamos a entregar como un escrito de lo que hemos hecho este análisis, porque yo creo que los debates de aquí en adelante los vamos a hacer no solo un debate, sino les vamos a entregar algo que hemos analizado dentro de nuestra oficina para que a ustedes les sirva como contribución al departamento de Antioquia. Insisto, vamos a hacer críticas, pero también vamos a construir, entonces vamos a entregar un documento donde creemos que con el equipo que nosotros tenemos, son 7 profesionales, en materia de seguridad en el departamento de Antioquia, lo vamos a entregar para que el departamento. Muchas gracias, señor presidente. A usted.